Pero muy bien, vamos al tema de hoy, por favor. Muy importante, el tema de hoy se llama el soplo de Dios. El soplo de Dios hace al hombre gobernar. Fíjate de qué vamos a hablar hoy. El soplo de Dios hace al hombre gobernar. ¿Sí? En los grupos en casa hemos platicado un poquito de eso, de que Dios, de que el plan y el proyecto de Dios inicial al crear, al hacer toda la creación, al crear todo lo que existe y al último al crear al hombre, ¿sí? El plan era que el hombre gobernara, ¿estás de acuerdo? Que juzgara, que él dijera, que él pusiera orden. Entonces vamos a ver Génesis 1:26. Qué importante es ver desde el principio, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento de la Biblia está escrito porque es una referencia hacia todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a ver Génesis 1:26. No es muy difícil buscar Génesis, ¿verdad? ¿O sí? No, no es difícil. Entonces vamos a leerlo. 1:26. Dice así. Oh, aquí está. Dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios que hagamos al hombre. ¿Cómo hicieron al hombre? A su imagen y semejanza. Dos cosas diferentes. También lo platicamos un poquito en los grupos en casa. Pero bueno, ¿qué pasa? El soplo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es un soplo? Es sacar aire de nuestro interior, ¿verdad que sí? Es aliento. Pero bueno, vamos a ver este versículo. Dice que Dios primero formó al hombre del polvo de la tierra. Primero ¿lo qué? Lo formó. Repite conmigo, imagen. Entonces ahí entra la palabra imagen. Él lo formó conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces lo formó. Y estaba ya ese ser perfecto, inerte. Estaba inerte, estaba así. ¿Sí? ¿Están conmigo? Estaba inerte. Yo sé que muchos me vieron las botas, ¿verdad? Pero bueno, hoy trajimos botas porque ya les dije por qué traíamos botas hoy. Amados, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, imagen, ¿sí? Pero después de esto pasó algo muy, pero muy importante. Dice la Biblia que cuando lo formó, ¿qué hizo Dios en el hombre? Sopló aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Estás conmigo? Entonces, el soplo de Dios es la esencia de Dios mismo, ¿sí? Parte de la esencia de Dios en muchos aspectos, Él es Dios. Ahora repite conmigo, semejanza. Ahí entra la semejanza. Dios formó al hombre a imagen y a semejanza. Imagen, lo formó el polvo de la tierra, lo dejó y estaba inerte. Imagen, forma. Semejanza, cuando sopló en él, entonces hizo Dios al hombre a su semejanza, le dio de su esencia, le dio de varias características de Dios mismo, ¿sí? O sea, fíjense bien, Dios creó, todos han leído, ¿para qué leemos todo el 1 de Génesis? Dios creó todo, pero ¿con qué lo creó? Con su palabra. Dios dijo, sea, ¿sí? Sean sea el mar, ¿verdad? Dijo, sepárese las aguas que están arriba de la expansión, sepárese de las que están abajo y hágase la expansión, ¿verdad? Él nada más dijo, sepárense. ¿Sí están conmigo? Júntense. Ahora júntense todas las aguas en un solo lugar y la tierra seca se aparte, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo nada más él decía, produzca. ¿Sí están conmigo? Produzca la tierra a todo árbol, toda planta buena y produzca.
produzca el mar seres vivientes y aves y grandes monstruos marinos. Solamente palabra. Sea, produzca, haga, haya, sepárense, júntense. ¿Estás conmigo? Pero en su creación magnánima, Él no creó al hombre con su palabra, ¿o sí? No, vamos a hacerlo. Es algo especial, es lo mejor, es la gloria misma de Dios. El hombre, lo dice la Biblia. Entonces, amados, entonces Él dijo, hagamos y hagamos a nuestra imagen, y ya lo hicieron a su imagen inerte. Y después dice, ahora vamos a darle de nuestra semejanza. Entonces dice la Biblia que Dios sopló en él. ¿Qué semejanza? Mira, semejanza es relación entre personas o cosas. Fíjate bien, eso lo dice el diccionario. Semejanza quiere decir relación entre personas o cosas que tienen características comunes. ¿Estás conmigo? Por ejemplo, esto ¿es semejante a esto? Bueno, ¿tiene alguna semejanza? ¿Por qué? Es papel. ¿Qué más? Tiene letras. ¿Qué más? Tiene información. Es color blanco. Las letras son negras. Amados, este es Dios y estos somos nosotros, o menos que esto. Pero semejanza. Dios nos dio de su semejanza. Al momento en el que sopló, fuimos especiales para Dios. Entonces el proyecto de Dios era que hubiera una semejanza, una generación. Le dijo a Adán, bueno, vamos al punto 1. Punto 1, por favor. Dice, Dios sopló sobre Adán y él recibió ¿qué? El gobierno. Vamos a leer Génesis 2:7. Génesis 2:7. Dice así, fíjense bien cómo estamos viendo desde el principio. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Leanlo conmigo juntos, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. En el momento en el que Dios sopló sobre el hombre recibió características de la semejanza de Dios, entre ellas el gobierno, el dominio, porque Él se lo otorgó, lógico, o sea, no estamos al nivel. Dios le dio al hombre, nos dio de su semejanza. Pero después ya saben, se cayó el proyecto. Pero cuando Dios sopló de su semejanza, le dio al hombre sabiduría y ciencia. Porque el hombre tenía que ponerle a cada animal el nombre. O sea, Dios le puso al tiburón, le puso al elefante, perdón, Adán le puso o sea, Adán nombró todo. Miren que tenía trabajo. Él le puso ese nombre, escúchenme bien, esto suena como de vamos a iluminar la hojita de la creación y póngale colores y no. Literalmente Adán nombró toda la creación. ¿Por qué? Porque Dios le sopló de su esencia, ciencia. Él le dio ciencia. Dios es omnisciente. Le dio un poco de su ciencia. Le dio de su sabiduría. Dios sopló en él para que fuera a su semejanza. Algunas características de Dios en el hombre, para que el hombre administrara aquello que había Dios creado para él. Toda la creación, administrala, cuídala bien, guárdala, ve que todo camine bien, forma muchos hijos, haga una generación que me adore y que tenga comunión conmigo. ¿Estás conmigo? Ese fue el plan, no es difícil entenderlo. Amados, Dios sopló de su autoridad en el hombre. Por un lado sopló parte de la ciencia, se ve por lo que Adán hizo, parte de la ciencia y de la sabiduría. Pero por otro lado, en el mismo soplo lo revistió de autoridad. Por eso le dijo sojuzgad. ¿Sí están conmigo? Sojuzgad, o sea, juzguen, gobiernen. Eso es autoridad. Ahorita nos gobierna un presidente municipal, un gobernador, un presidente del país. Son autoridad. Ellos gobiernan. Y lo que digan se tiene que hacer. ¿Estás conmigo? Por eso hay que orar. Aunque no nos caigan muy bien, ora por ellos. No les digas cosas.
así no te caigan, dile a tu vecino, mira, si no te cae el amigo o la amiga, no les digas nada. Están gobernando, oremos por ellos. Dice la Biblia, ora por ellos para que te vaya mejor. Pero bueno, ese fue un paréntesis. Entonces Dios sopló de su autoridad en Adán, en el ser humano, para que él señoreara y sojuzgara. Ahí mismo en el 1:27, dale la vueltecita, o si está en tu misma hoja. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en toda la creación. ¿Estás de acuerdo conmigo? La multiplicación nos sale muy bien. De esa no tenemos tanta bronca, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Aquellos que tienen ya más de 2 hijos, les sale bien la multiplicación. O vamos bien. Pero ¿qué tal lo demás? Lo demás se perdió. Lo demás se perdió. Lo único que nos quedó fue la multiplicación. Se perdió el gobierno, se perdió el que fuéramos los jueces de la tierra, porque se acabó, porque Adán desobedeció. Mucha gente dice, el pecado entró, Adán desobedeció. Eso es verdad. El problema fuerte, ¿qué fue tan fuerte comer un fruto? No le exageren. ¿A poco no es para tanto? No, acuérdense la serpiente, Satanás, el que avienta dardos a la mente, el enemigo, le dijo, con que Dios dijo que no comieras de este árbol. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas de este árbol serás como Dios. Entonces el pecado era fuerte, ¿sí? Cualquiera que sea arrogante, altivo y diga, yo acá arriba, aguas. El Señor, ese fue el gran pecado. Que ellos dijeron, pues sí. ¿Sí a qué? Sí al serás como Dios. ¿No te gustaría? Chécate todo lo que hace Él. ¿Estás conmigo? Pero bueno, continuemos. Fíjense bien. Entonces, Dios los puso para sojuzgar y señorear. Dios sopló sobre Adán y él recibió el gobierno. Entonces quedó habilitado para gobernar y empezó a gobernar. No sabemos cuántos años pasó en Edén. No sabemos cuántos años pasó Adán en Edén con su vestidura eterna. Él era eterno. ¿Cómo era él? Eterno. No era mortal, era eterno. Todo era perfecto, amados. Dios hace cosas perfectas. No las hace a medias. Era perfecto. Pero bueno, cuando el hombre creyó en que podía ser como Dios, el soplo se acabó. Se convirtió en solamente la primera parte de hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La semejanza quedó encerrada. La imagen siguió, porque Adán era como nosotros. Hay muchas razas, muchos colores, pero pues ponte a la persona ideal, ¿no? A lo mejor los americanos dirán, no, pues yo creo que el americano es la raza ideal. Otro dice, no, pues yo creo que los judíos, yo creo que los mexicanos sería la raza ideal, lo que sea. Lo que nos quedó fue la imagen. Dile a tu vecino, lo que te quedó fue la pura imagen. Dile, lo que te quedó fue la pura imagen. La semejanza no funcionó. Las características de aquel que nos la otorgó no funcionó. Pero ojo, a Dios no crean que perdió Dios y ganó el diablo. No, hombre, Dios es plan perfecto. Vamos al punto 2. Ahora fíjense bien, ¿a dónde quiero llegar? El soplo de Dios hace al hombre gobernar. Ese es el título del tema. El soplo de Dios hace al hombre gobernar. Entonces el soplo quedó inhabilitado, por decirlo así. El soplo quedó cancelado. El soplo dejó de ser porque el hombre así lo quiso. Punto 2. Existe una referencia de lo espiritual con lo terrenal. Ahí vamos a entrar, fíjense bien. Hay una referencia. ¿Qué es referencia? Es algo que siempre va a estar ligado o que tiene que pasar por o que tiene que ser es la referencia, ¿sí? Como cuando te mandan a alguna consulta a un hospital de especialidad, mandan una hoja de referencia. ¿Qué quiere decir? Te mandan como un antecedente a un lugar específico. O sea, no puedes irte a otra especialidad ni a andar ahí divagando. Tú vas a donde vas. Eso es referencia. Amados,
Entonces existe una referencia de lo espiritual con lo terrenal. Juan 1:50. Yo creo que no es 1:50. Vamos, sí, sí es 1:50, perdone. Dudé de mí, mientras no sea de Dios. Dice, respondió Jesús y le dijo a Pedro, a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 51. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Te lo voy a volver a leer. Y le dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Jesús vino y puso marcó una era, una época. Dijo, a partir de hoy que ángeles descenderán y subirán sobre el Hijo del Hombre. Estaba hablando de la misión de Jesús en la cruz, y a través de esa misión, vamos a verlo más adelante, hay una referencia entre lo terrenal y lo espiritual. Por eso tú oras por lo terrenal. Y ¿sí me explico? Por eso tú haces algo espiritual para que algo terrenal cambie. ¿Estás conmigo? O exista. Entonces yo hago algo terrenal, sí, que es una oración, una persona, pero lo hago en un sentido espiritual. ¿Para qué? Para que en la respuesta descienda y entonces las cosas sucedan. ¿Te das cuenta? ¿Estás conmigo? Igual, no haces nada, no pasa nada. O no haces nada, puede pasar algo malo. La importancia es estar en referencia. La importancia es entender esta parte. Cuando Jesús dijo, desde ahora verás, estaba marcando el inicio de una nueva era espiritual. A partir de Adán, donde hablamos, se cayó el proyecto. Se acabó la comunión de Adán con Dios. Se acabó. Ya no hubo comunión. Estaba revestido de la gloria de Dios, le fue quitada. El soplo del aliento en el que tenía características de Dios, y él hablaba con Dios, lo vimos en los grupos en casa, fue quitado, se acabó. Repite conmigo, desde Adán hasta Jesús se había acabado, pero llega Jesús, se había acabado esa comunicación. Tierra, cielo, tierra, cielo. Dice Jesús, vengo a marcar un tiempo nuevo. Amados, Jesús dijo, porque acuérdense bien, Él vino a marcar un nuevo tiempo, una nueva era espiritual, y Jesús dijo perfectamente, todo lo que ates en la tierra será atado en cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Allá amados, allá arriba es la dirección, de allá mandan toda la información, para acá, para abajo. Y créeme que cuando allá arriba se da una palabra, acá abajo no hay quien se oponga. Cuando allá arriba se da la palabra, cuando allá arriba el Señor dice, ahora es ahora, así esté aquí de la forma en la que esté, en la situación que hables. Cuando el Señor dice, yo soy tu protección, y dice, yo te protejo, aguas con quien se ponga enfrente para quererte hacer daño, para querer dañar tu integridad física. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Pero si estoy en referencia, ¿estamos en referencia o no? No, el Señor me guarda. El Señor me guarda. Y pasaste todo el día sin el Señor. Amados, tenemos que estar en referencia de lo terrenal con lo espiritual. Sí, terrenal, espiritual. Jesús dijo, hoy yo vengo a marcar la diferencia a partir de aquí en adelante. Hace más de 2000 años, Jesús dijo, listo, ahora está abierto el camino, está abierta la bendición. Y dice Pablo, dice que alcanzamos oportuno socorro. ¿Estás conmigo? ¿Para con quién? El Padre. Ya no necesitamos nada, no necesitamos interventores, no necesitamos nada que hacer, simplemente eres tú y Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, si lo aceptaste como único y suficiente Salvador, ya puedes. Entonces eres tú y Dios. Entonces ahora, en el nombre de Jesús, Padre, está sucediendo esto aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, da la palabra. En el nombre de Jesús, interven. Señor, yo sé que va a ser, yo sé que va a suceder. ¿Sí? Una necesidad o un proyecto. Puede ser un negocio, lo que quieras. Es tú y Dios. Es tu vida y Dios. Yo no la conozco al 100. Nada más conozco como el 50. Y algunos el 60, que confían más. Pero bueno, amados, ¿qué pasa? Esta referencia espiritual fue la que Dios, fíjate bien,
Lo que estamos hablando de Jesús fue lo que 3000 años atrás se cortó cuando Adán, es la misma referencia, era la comunicación de Adán con Dios. Era el trabajo de Adán de administrar, de ser un buen mayordomo. Sí, imagínense al Señor. Si cuando te metes en adoración sientes tan bonito que lloras, imagínate, también lo vimos en grupos en casa, estar para siempre con el Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 19, para siempre. Ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Dios enjugará toda lágrima. Y dice Dios, y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios y moraré con ellos para siempre. Amados, debe de emocionarte esto. Pero volvamos al tema. La referencia espiritual, Dios se la dio a Adán. Hagámoslo conforme a nuestra semejanza. La semejanza se acabó, ya se los expliqué, pero Jesús viene y dice, ¿qué tal? Les tengo buenas nuevas de gran gozo. Otra vez sus oraciones pueden ser escuchadas, otra vez puedes tener comunión con Dios, otra vez puedes disfrutar de la presencia de Dios literalmente, otra vez puedes ser pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que vimos? Pueblo de Dios. Amados, entonces existe una referencia entre lo espiritual y lo terrenal, entre el cielo y la tierra. No se te olvide eso. Ya fue restablecida, ya fue restablecida. Vamos a ver de qué forma fue restablecida, cuáles son los peros, cuál es el asunto, porque no es lo mismo. Semejanza es relación entre dos personas o dos cosas con características semejantes. Nuevamente fue restaurado. Estoy hablando de tu herencia, ¿eh? Estoy hablando de lo que eres tú, de lo que tienes, de lo que tengo yo. No sé si te interese, no sé si vaya a cambiar la perspectiva, yo creo que sí, pero entonces, ¿qué pasa? Por eso Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes. Jesús les dijo, ya recuperé el proyecto de gobierno, ya recuperé de nuevo lo que perdió a quien se le dio, ya lo recuperé, ya lo tengo de nuevo, ya recuperé la eternidad, ya recuperé la vida eterna. ¿Alguien la quiere? Dios no está rogando vida eterna, Dios ofrece vida eterna. ¿Estás conmigo? Por eso tenemos a un Dios soberano, poderoso. No, Él no anda rogando nada, no anda rogando canciones, no anda rogando adoración, no anda rogando que crean en Él. Si quieren creer en Él, les conviene. Y si no quieren creer en Él, Él sigue siendo Dios. ¿Estás conmigo? Amado, entonces, ¿qué pasa? Se recupera el proyecto del soplo de gobierno, de autoridad, de ciencia, de sabiduría, de la esencia del mismo Dios. Repite conmigo, Jesucristo recuperó el proyecto adámico. Ahí está, ahí está. Hay un pequeño problema, no problema, hay una pequeña diferencia, muy pequeña o muy grande, que Adán tenía la semejanza en Edén. Nosotros tenemos la semejanza en este mundo caído. Este es un mundo caído. Entonces tenemos diferente medio de desarrollo. Adán se desarrolló en Edén con la semejanza de Dios. Nosotros nos desarrollamos en esta tierra caída, en ese mundo caído, con la semejanza misma de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Qué pasa en el momento en el que se trastornó la tierra, en aquellos tiempos que yo les platico? Entonces, esta tierra empezó a ser influenciada, como se los dije hace un mes, influenciados los seres humanos por el mismo diablo. Influencia demoníaca, ¿se acuerdan? Está en YouTube la predicación. Sí, la influencia demoníaca en el ser humano. Y vimos cómo hay grados de posesión media, o los espíritus van y regresan, o a lo mejor solamente en la mente. Lo vimos todo esto, lo desglosamos, lo vimos con la palabra de Dios. Amados, cuando tú ves que pasan tantas barbaridades que los mismos seres humanos hacen, es la influencia demoníaca. A la gente tienes que amarla. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Ora por los que te ultrajan, los que te maldicen. Es la influencia demoníaca la que está pegando. Y todo el mundo se impresionó con las noticias de esta semana o la pasada, que cómo es posible que pase eso. Oh, no, eso es horrible, pero entre más horrible más lo veo. Y a ver otra vez, ¿verdad? A ver el video, a ver, oh, ¿viste? A ver otra vez, repítelo. Oh. Bueno,
Estamos en el mundo caído, somos un poco morbosos por naturaleza, pero amados, ¿qué puede provocar ese tipo de actitudes de violencia, de muerte, de maltrato? ¿Qué puede provocar que alguien sea tan malo con un niño? Eso es espiritual, exactamente. Las huestes espirituales de maldad influencian a las personas y las personas terminan haciendo locuras, como dice Pablo, éramos nosotros en otro tiempo. Así es que no nos la demos. Démonosla de justos por la gracia de Jesús, pero no nos espantemos. Dile a tu vecino, así éramos antes. Dile, acuérdate, pues acuérdate, allá atrás. Amados, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Entonces, puntualizo. La semejanza, la autoridad, el proyecto de Dios regresó con Cristo hace 2000 años. La única diferencia es que el proyecto de Adán era en Edén y ahora el proyecto de Jesús es en este mundo caído, con mucha chamba, mucho trabajo. Y nadie se descuide, porque cuando te descuidas, suelo. Escúchenme bien. Tienes dos noticias, una buena y una no tan buena. ¿Cuál quieres primero? La no tan buena. La no tan buena es que tú eres un hijo de Dios. Dios te llamó, Dios te ama. Y si no entendemos quiénes somos y nos comportamos como lo que somos, tal vez nos corrija, tal vez permita que nos pase algo, nos vaya como en feria para decirte, es que te amo. Esa es la mala. Bueno, esa es la medio mala. La no tan buena se oye mejor. ¿Saben cuál es la buena? La buena es que te escogió entre millones. La buena es que eres llamado. La buena es que cuando mueras tú vas a la presencia de Dios. La buena es que Jesús te dio eternidad. La buena es que las bendiciones son tuyas. La buena es que tú puedes estar emocionado y confiado porque Dios camina contigo. Esa es la buena. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, amén. Sí, Dios. Entonces ahí llévate tus dos noticias. Vamos al punto 4, por favor. Estamos avanzando bien. Dice 4. En la cruz Jesucristo recuperó el soplo de Dios. Fue en la cruz. Fue en el momento en el que Él dijo, consumado es, y expiró. También lo vimos en los grupos. Consumado es. Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Y que se acuerdan que hasta yo les pregunté que si sí lo había abandonado o no. ¿Se acuerdan que dijimos que sí? Lógico, claro que sí. Tanto no estaba Dios ahí que se oscureció todo. Aquel ambiente era un ambiente desolador y demoníaco en ese monte y en todo Jerusalén. Amados, pero en la cruz Jesucristo recuperó el soplo de Dios. Este versículo apúntalo, imprímelo o manda que te lo impriman, ponlo ahí en tu cuarto, en la cocina, en algún lado. Pon este versículo de Colosenses 2:14, por favor. Colosenses 2:14. Qué increíble es el Señor. Aleluya. Y si no sales de aquí, hermano, más que emocionado, sales convencido de lo que sucedió. No sé, 2:14, dice así. ¿Ya están ahí? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Dos cosas. Una, había una acta que te era contraria. Antes de venir a Cristo, lo vimos también en grupos, dijimos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos, suena bien, ¿no? Todos somos hijos de Dios, sí. Todos. Y hacen la ola. No, más bien dice todo lo contrario. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios sí ama a todo el mundo. Ama a todo el mundo. A los más malos que conozcas, los ama. A los que te caigan más gordos, también los ama. Dile a tu vecino, oye, mira, que también, que también. Amados, primeramente había algo en contra de nosotros. Ahí lo dice, ¿sí? Anulando.
queda anulado tu pasado. Dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Queda anulado. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que quedó anulado? Claro que queda anulado, ya no existe. ¿Por qué? Porque Jesús dice que en la cruz ahí lo clavó todo tu pasado. Porque has venido a Cristo, te has arrepentido. Si te arrepentiste honestamente, sientes que eres una nueva criatura y por fe sientes al Señor, vas por buen camino. Aleluya. Pero ¿qué pasa? El segundo versículo muy importante. Y despojando en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo los exhibió? Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. No dice que les arrebató, tampoco dice que Jesús tuvo una gran lucha y ganó, tampoco dice que hubo una lucha en el cielo y venció Dios. No, simplemente los despojó. ¿Por qué los despojó? Porque Él se ofreció voluntariamente. Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, porque allí no estaba Dios, Él estaba completamente solo. El pecado de la humanidad estaba ya sobre Él. Sí, ya era el momento hasta que expiró, exhaló el espíritu y se lo encomendó a Dios. ¿Estás conmigo? En ese momento fue cuando, por eso dice que hubo un gran terremoto, también lo vimos, un gran terremoto, se oscureció el cielo. ¿Sí están conmigo? Amados, ¿por qué? Porque en ese momento fue cuando Jesús recuperó, en ese momento fue cuando Jesús despojó a aquellos que tenían el dominio. Por eso desde Adán hasta Jesús, Satanás a través de su influencia dominaba y el ser humano era hecho nada delante de Dios y todos están destituidos. ¿Por qué? Pues por su forma de vivir, porque ofenden a Dios, lo que quieras. Y todo aquel que en Él cree no se pierde más, tiene vida, no se pierde más, tiene vida eterna. Y también aquel que cree y le recibe, Dios le da el poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Amados, ese eres tú. Deberías de emocionarte, debería de cambiar nuestra perspectiva. La misión de Jesús fue que el hombre recuperara el gobierno, porque el gobierno lo tenía el imperio de la muerte. Satanás tenía el gobierno, la influencia máxima, hasta la fecha la tiene, pero nosotros tenemos una influencia mayor. Lo acabas de leer. Sí, y triunfando sobre los principados, sobre las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Estás conmigo? Y si te vas más adelante, en el mismo capítulo, Colosenses 2, vete al versículo 9, porque en Él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de Dios, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos fusionados? En Cristo. Somos uno. Dice, en Él están ustedes completos. No dice con Él, en Él. Jesús dijo, yo vendré y moraré en Él. Y mi Padre morará en Él. Y enviaré el Espíritu Santo para que more en Él. Repite conmigo, en mí mora el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estás completo. Jesús ya ganó. Entonces, ¿por qué los principados y las potestades y toda influencia demoníaca a veces nos sigue zarandeando? Nos sigue poniendo piedras en el camino. ¿Qué está pasando? Toma tu lugar. Toma tu lugar de dominio. En la cruz, Jesucristo recuperó el soplo de Dios, el soplo de autoridad, el soplo de dominio, el soplo de la orden. Aleluya. El problema es que estamos en medio de una influencia tremenda. Y ahora, aunque no sea demoníaca, un activismo, un corre, un regresa, un sube, un baja, ya fuiste para allá, si el dinero no se te vaya a escapar, es lo más importante, claro que sí, las escuelas, los niños, las tareas, los estudios, los proyectos, lo que quieras. Eso no es demoníaco, eso es bien terrenal, pero creo que sale peor que hasta lo demoníaco, porque terminamos, a dormir. Y el soplo de Dios en nuestra vida.
esa comunión, ese platicar. Y todo lo que nos fue dado, el gobierno, la autoridad, y vemos cómo la gente está siendo arrastrada, llevada, aún nuestra familia, y el soplo de Dios, y tu gobierno, y tu autoridad, y la mía. Aleluya. ¿Están conmigo? La eternidad ya la tenemos. Ya, aquí está. Gracias al Rey, ¿verdad? Pero bueno, amados, entonces la misión de Jesús fue que el hombre recuperara el gobierno cielo-tierra. Repite conmigo. Jesús, con su muerte y resurrección, me regresó la autoridad y el gobierno. Tierra, cielo. Echemos mano de la vida eterna. Echemos mano de lo que eres. Mira, no nos vayamos por el camino largo. Es que estoy tratando de convencerlo. Estoy tratando de convencerla. Es que estoy pensando por dónde llegarle, o sea, cómo hacerle. Y si es un proyecto, dices tú, no, es que sabes que vamos a hacerle así, asado y acá y el otro. Y conozco un cuate que anda metido en eso. Y empiezas y le echas muchas ganas. Y dice el Señor, ay, mi hijo. Lo dijo la hermana Silvia. Ándale, pues, échale. Pero si tú vinieras a mí y dijeras, Padre, tengo un proyecto, Señor, hay esto y lo otro, quiero hacer un negocio. La situación aquí alrededor dicen que está así, así, asado, en todas las áreas. Pero Señor, si tú quieres abrir puertas y que esto funcione, ¿qué creen? Es menos estresante, es el camino corto y no andas viendo caras. Porque el Señor te pone las personas, dice, aquí está, mira una. Oh, aquí está otra. Y los dije el viernes, oiga, ¿usted es Martín López? Sí, sí, sí. Ah, pues fíjese que esto y esto y esto y aquello. Ah, no, excelente, claro que sí, muchas gracias. Hasta te andan buscando. Jesús dijo que las bendiciones nos iban a seguir, no nosotros a las bendiciones. Aleluya. Pero buscar primero el reino de Dios. Y lo demás va a ser añadido. Tus deseos serán añadidos, tus anhelos serán añadidos, tu paz, tu confianza. Amados, vamos a terminar. 5. El soplo del Espíritu Santo, del que hablamos de Jesús, ¿es para quién? Para todos, todos los creyentes. No, es que ese soplo fue para los 12. Por si no sabes, Jesús vino y se le presentó a los 12. No, dice que se le presentó a los discípulos. Los discípulos no eran los 12. Los discípulos eran muchos más. De hecho, la Biblia dice que eran 120 mínimo los que dijeron vamos a esperarnos aquí. 120 en el aposento alto. Los discípulos del maestro. Lógico, 11 principales que eran los apóstoles. Eso sí. Amados, terminemos. El soplo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Hechos 2:38. Así es que yo no sé si tú quieras más del cielo en la tierra. Puede ser. No tienes más del cielo en la tierra porque no quieres, nada más, no hay más razones. 2:38 dice así. Pero dice, Pedro les dijo, cuando Pedro está hablando esto, Jesús ya había ascendido, ¿sí? Ya había ascendido, ya había sido tomado arriba. Y esto fue el día del Pentecostés, ¿verdad? 50 años después de la muerte de Jesús, 50 días después de la muerte de Jesús, Pedro les dice esto. ¿Pero por qué les dice esto? ¿Qué pasó? Digo, para leer 2 versículos tengo que explicar lo que pasó. Lo que pasó fue que se escuchó una explosión. ¿Qué se escuchó? Una explosión. Dice que un gran estruendo. ¿Qué es un estruendo? ¡Wow! Una explosión. Y como hace rato les dije que somos muy curiosos y medio morbosones los seres humanos, entonces muchos fueron a ver qué había pasado. ¿Sí se acuerdan? Y vieron que hablaban en lenguas, pero en lenguas terrenales, ¿verdad? Unos hablaban en griego, otros hablaban en arameo, otros hablaban en egipcio, otros hablaban en hebreo, otros hablaban en lo que quieras, según su idioma, según su región. Y dicen, oye, pero estos son judíos, estos viven aquí en Jerusalén, ¿por qué están hablando como yo? Y alguien estaba hablando en francés, otro estaba, un ejemplo, y yo soy bien mexicano, y estaba hablando hasta en, ¿cómo se llama? Alemán, que se ve que está bien difícil, ¿no? En alemán se oye medio raro. ¿Y por qué? Yo lo conozco, no ha estudiado. ¿Sí? Dice Jonah, tiene el preescolar trunco. Amados, entonces hubo una explosión y toda la gente llegó y dijo, ¿qué está pasando aquí? Entonces el Espíritu Santo vino sobre Pedro y Pedro le dijo, varones,
Lo que pasó aquí es lo que prometió aquel al cual ustedes crucificaron. Es el Espíritu Santo. Es lo que profetizó también el profeta Joel. Y empieza Pedro a explicarles lo que sucedió y toda la gente estaba viendo. Y había mucha gente de Jerusalén y dijo Pedro, pues ustedes son de los que lo crucificaron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hace 50 días todo el mundo se juntó en la gran plaza y gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle? Y entonces vamos a leer el versículo 37, Hechos 2, 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? No nos sentimos bien, nos sentimos necesitados. Hay algo en nuestro interior que nos hace sentirnos bien. Necesitamos algo. Pedro les dijo, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Nadie puede recibir el don del Espíritu Santo si no se ha arrepentido y si no tiene a Jesucristo como único Salvador en su corazón. No lo puede tener, porque un don es un regalo de Dios. Entonces Dios les da el regalo a todos, el regalo del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. De Juan 20 es el mismo, pero solamente dice, ok, arrepiéntanse. Tienen que arrepentirse, tienen que nacer de nuevo. Y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Pero el siguiente versículo es el que me interesa. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos ha llamado Dios a salvación? Levante su manita. Aleluya, faltan algunos. Bueno, faltaron nada más dos. Ya, estuvo ya. Completamos. Amados, qué increíble. Otra vez el soplo del Espíritu Santo. Cuando yo vengo y acepto a Cristo, ¿verdad? Ya dijimos los 4 pasos de la salvación, lo enseñamos en los grupos y dijimos, Señor, creo que tú eres el único y suficiente Salvador. Creo que solamente a través de ti llego al Padre, ¿verdad? Te recibo como mi único Señor y Salvador. ¿Se acuerdan de los pasos? ¿Cuál era el tercero? Te confieso, perfecto. Confieso que tú te levantaste de los muertos. Confieso con mi corazón y creo. Y confieso con mi boca para salvación. Y me arrepiento. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Recibes el don de qué? Del Espíritu Santo. Dijo Pablo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿No te gusta todo esto? Se repite, vamos al inicio de la historia. El soplo de Dios sobre Adán. Esto debe de emocionarte. Amados, aquel día Jesús sopló sobre sus discípulos, pero la bendición se extendió a todo el mundo. ¿Sí? Apocalipsis 5, de toda tribu, de todo linaje, tribu, lengua y nación. Nos llamó y nos escogió para ser un pueblo para Dios. ¿No se les hace práctico? ¿No se les hace que no es difícil entenderlo? Ahora podemos discernir, con eso termino. Ahora podemos discernir y conocer las cosas. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios te ha dado discernimiento y conocimiento y sabiduría a un nivel mínimo. El siguiente nivel lo decides tú. ¿Cuánto más quieres? ¿Cuánto más discernimiento? Ya puedes. Ya Dios sopló de nuevo. Ya Jesús restauró las cosas. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánta sabiduría quieres? ¿Cuánta ciencia? Este sabe bastante. Yo creo que ha visto todos los documentales de Discovery Channel. No, hay don de ciencia donde tú sabes las cosas, algo sobrenatural, lo que tenía Adán. ¿Cuánta ciencia quieres? ¿Cuánta sabiduría? Caray, yo siempre le digo algo a mi esposa y me contesta con una sabiduría que digo yo, no, sí, pues está bien. ¿Cuánta sabiduría? O nos tienen por imprudentes. No. Repite conmigo, yo tengo el mínimo de sabiduría, el mínimo de ciencia, pero puedo llegar a tener la mente de Cristo. Es el nivel que tú quieras. La mesa está puesta. Todo está listo. Amén.
Amén. Ahora podemos discernir y conocer las cosas, aunque, fíjate bien, aunque estemos en medio de una distracción y de una influencia demoníaca en un mundo caído donde todo se va a acabar. Ahorita no se va a acabar el mundo, ya también lo platiqué, no se va a acabar el mundo. Sí se va a acabar, pero todavía le faltan varios años. Faltan muchos eventos, muchos que pasen en esta tierra, en este planeta. Así es que no se asusten, no se acaba. Amado, levántate, levántate en el nombre de Jesús y decide tomar tu lugar que por herencia y por derecho te fue dado. Levántate. Dios te dará más sabiduría, Dios te dará más entendimiento, harás mejores proyectos, te irá mejor. De hecho, Dios te retroalimentará para que tu obediencia cada día sea mejor. Levántate en el nombre de Jesús, toma tu lugar. Dile al Señor, sopla sobre mí, sopla sobre mí. Pónganse de pie, por favor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Antes de orar, piensa sobre todo esto que platicamos hoy. Es un mensaje no muy fácil, pero puedes volverlo a escuchar, ya sabes, ahí en el canal. Pero por lo pronto, extiende tus manos al frente y antes de orar, piensa todo esto. Piénsalo. Piénsalo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El segundo Adán, donde el proyecto de Dios vino directamente del mismo Dios y jamás podrá ser derribado ese proyecto. Extiende tus manos y dile gracias por haberme llamado. Alguien diga algo en este lugar. Precioso Rey. Qué increíble es esto. Perdónanos por confiar en personas. Perdónanos por depender de circunstancias, Señor. Tú eres el todo. Sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí, Padre. Sopla sobre mí, Rey. Dile, sopla sobre mí, Señor. Como ese viento recio, o tal vez sea un soplo como el silbo apacible que sucedió con Elías, pero sopla sobre nosotros. Tal vez sea un soplo de un rocío que cubre y que se puede percibir. Sopla sobre nosotros, Señor.